Y el mundo nuevamente en alerta y preocupación justamente por la aparición de esta nueva variante, bueno, que presenta características diferentes, que es altamente transmisible, más contagiosa que la variante Delta, que ya sabíamos que era 12 veces más contagiosa que la variante original. Exacto. Pero bueno, hay muchas dudas que vamos a tratar de dialogar y evacuar junto al doctor Julio Befani, quien es médico, microbiólogo, infectólogo, epidemiólogo también. Le vamos a dar la bienvenida en la tarde del Telediario Federal. ¿Cómo está, doctor? Hola, Buenas doctor. tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Bueno, parece que empezamos de foja cero nuevamente, ¿no? Nos reinventamos lamentablemente con el COVID-19 en la Argentina y en el mundo. Hay que empezar a dar información respecto a esta nueva variante, la Omicron. ¿Qué significa? ¿Qué impacto tiene, doctor? Sí, no podemos dar vuelta a la hoja porque si seguimos en la misma página y cada vez seguimos encontrando cosas nuevas, porque vos fíjate que la aparición de esta nueva cepa indudablemente indica que la transmisión sigue siendo y la transmisión es importante, y aparece justo en un país donde la cobertura de vacunación recién estaba llegando al 10%, y eso preocupa y está preocupando, fíjate vos, a nivel mundial, porque ahí escuchábamos en el informe los lugares donde ya se ha aislado la cepa en dos semanas. Ya se ha hecho una extensión importante, y como también dijeron ustedes, lo que se ha visto es que esta cepa, alguna de sus cosas que ha hecho, ha mejorado, como dicen los científicos, la transmisibilidad. ¿Qué quieren decir con esto? Que es mucho más transmisible, por lo que se sabe hasta ahora, es mucho más transmisible que las cepas conocidas anteriormente. También hay que aclarar que lo que estamos diciendo hoy tendríamos que decirlo en tiempo, en verbo, digamos, potencial. ¿Por qué digo esto? Porque es una cepa que recién se ha descubierto, recién se ha aislado esta variante, que ha tenido, algunos dicen, hasta 34 modificaciones, mutaciones. Entonces, eso es importante. Tenemos que hablar con mucha cautela que nos hace pensar en qué puede llegar al país. No podemos estar exentos, y también para tener cautela con respecto a todas las medidas que podamos llegar a tomar. Esta gran cantidad de mutaciones, doctor, es lo que le hace de alguna manera escapar a la respuesta inmunitaria que pueden haber generado las vacunas. Sí, no únicamente las vacunas, porque vos acordate que la inmunidad nosotros la adquirimos de dos formas, por dos medios. La adquirimos contrayendo la enfermedad, contrayendo el virus y padeciendo la enfermedad, o por medio de la vacuna. Serían dos formas de inmunidad distintas, pero inmunidad al fin. Lo que se está viendo es que también hay gente que se ha reinfectado. ¿Qué quiero decir? Ha padecido ya el COVID y está infectándose nuevamente con esta cepa. O sea, transmisibilidad, reinfección. Y también otra de las cosas que nos diría sería a favor nuestro es el hecho de que la sintomatología hasta ahora es leve, por decirlo de alguna manera. Pero ojo, tengamos en cuenta una cosa, que la mayoría de los casos que se han visto hasta ahora de esta infección, de esta variante, ha sido en adultos jóvenes, casi adolescentes. Entonces, ya lo tenemos como experiencia que en este grupo etario o en este grupo de personas generalmente ha sido benévola la infección de COVID. Entonces, también tenemos que pensar que a mayor cantidad de gente infectada, mayor cantidad de gente que va a necesitar en algún momento el sistema de salud o el servicio de salud. Entonces tenemos que estar preocupados y alertas, atentos. Ahora, doctor, respecto a este tema, y uno imagina
queriendo buscar luz en el túnel, ¿no? No la encontramos y afecta hasta psicológicamente esta situación de solo imaginar volver a aquellas situaciones. Imagino los casos de Europa, ¿no? Que ya habían salido y vuelven nuevamente a ingresar. Las vacunas definitivamente no nos van a inmunizar en forma completa contra estas variantes, porque con esta estructura y con este esquema vamos a estar durante toda la vida con nuevas variantes año a año, y las vacunas van a lograr mitigar la cantidad de muertos, pero va a haber que seguir cuidándose por largo tiempo, ¿no? Y vos fíjate que yo le comentaba hoy con un colega tuyo que me preguntaba exactamente lo mismo y me hablaba del hecho de las vacunas. Vos fíjate que yo creo que en algún momento vamos a cambiar el contenido de las vacunas, no las estructuras de las vacunas, sino el contenido de las vacunas, como sucede con la vacuna de la gripe. Vos fíjate que durante la vacuna de la gripe que nos pusimos el año pasado no fue la misma de este año, pero la estructura, la plataforma fue la misma. Lo que se realizó fue el cambio de una cepa que ha predominado en años anteriores. Acá yo creo que va a terminar pasando lo mismo. Me atrevería a decir que nos vamos a tener que seguir vacunando con la misma vacuna, pero con distintos componentes del mismo virus. ¿Por qué te digo esto? Porque vamos a tener que tenerlo en cuenta, porque la inmunidad tiene que responder a la variante que aparezca en ese momento. Entonces va a tener que ir modificándose. Doctor, y con las vacunas aplicadas en nuestro país ante esta nueva variante, bueno, ¿qué cobertura podríamos estimar que se tiene? Lo mismo, te vuelvo a repetir lo mismo que te dije recién. En verbo potencial, tendríamos cobertura, una cierta eficacia, una cierta protección con las vacunas que se están aplicando hasta ahora a nivel mundial. Ya hay algunos laboratorios que dicen que están tratando de incluir en sus vacunas algunas de las cepas de esta variante. Por eso que te digo, las vacunas que tenemos hoy se cree que tendríamos alguna protección. Por eso es tan importante, y esto viene bien tu pregunta, ¿para qué? Para promover la vacunación y completar los esquemas de vacunación faltantes. Vos fíjate que también en el informe previo que hicieron ustedes, que está muy bien, es lo que se conoce como el pasaporte sanitario. O lo que estaban diciendo ustedes. Es decir, ¿qué fue lo que pasó? En el COFESA un tema que se trató fue que hay mucha gente, muchos jóvenes y adultos jóvenes que tienen una sola dosis de vacuna. ¿Por qué? Porque para concurrir a todos los espectáculos públicos, espectáculos de fútbol, tanto de fútbol como de musicales o de otro tipo de deporte, se necesitaba una dosis de vacuna. Entonces todo el mundo se aplicó una dosis y dejó pasar el tiempo y no se aplicaron la segunda dosis. Entonces hay que estimular la vacunación para completar los esquemas, completar los refuerzos y completar tercera dosis. Y además, desde la parte del Ministerio de Salud, estimular y fortalecer lo que es el testeo. ¿Por qué? Porque va a ser la única forma de descubrir o de reconocer cuando la nueva cepa Omicron ingrese a nuestro país y antes de que empiece a hacerse de transmisión comunitaria. Tenemos muchas cosas a favor, como el alto porcentaje de vacunación, pero también tenemos una población que está totalmente relajada, que ya prácticamente ni acude a testearse cuando tiene algún síntoma. Bueno, que en otro momento, a lo mejor un año y medio atrás, bueno, directamente se aislaba y acudía justamente a testearse. Realmente estamos todos como más relajados y, bueno, con una vida que está volviendo casi a la normalidad, podríamos decir, ¿no? Sí, es un elemento a preocuparse, doctor, respecto a este tema, ¿no? Sí, exactamente. Es un tema preocupante. ¿Por qué? Porque vos estás viendo que por más que te estén insinuando que el uso de barbijo es conveniente, en algunos
en algunos encuentros, como por ejemplo vos estás viendo los que son los estadios de fútbol, Sí. no hay distanciamiento, no hay barbijo, no únicamente en los estadios de fútbol, también se da en las manifestaciones, en las marchas y contramarchas, y todo eso está sucediendo. Entonces, eso también es para tener en cuenta, porque una de las cosas, si reconocemos, lo que decíamos recién, el barbijo, el uso del barbijo, el testeo, la vacunación, eso también es importante que tener en cuenta, de que la pandemia todavía no terminó. Y estamos viendo lo que está pasando en otros países, que se están cerrando actividades, se están cerrando fronteras totalmente actuales, el cierre de las fronteras que se le está cerrando a Sudáfrica, y lo que tendríamos que hacer con Sudáfrica es promover, y los países que tienen mucha cantidad de vacunas, Claro, donarle vacunas. esos países que tienen tres veces la cantidad de dosis de la población, es importante tener en cuenta. La miseria humana, doctor, que se ha notado respecto a este tema. Hace 2 años que estamos con situaciones de COVID realmente alarmantes y no se ha donado. Una desigualdad total. Es triste, absolutamente. Esto nos sirvió para ver o para profundizar lo que ya sabemos de las diferencias socioeconómicas que hay en distintos países. Ojo, esto también lo estamos viendo lejos, pero también tenemos que verlo dentro del país, dentro de nuestro país. ¿Por qué? Porque vos tenés que tener en cuenta que cuando vos consultás la cantidad de personas vacunadas en distintas provincias del país, no es en todos lados igual. Existe una media, está bien. Por ejemplo, te doy un ejemplo concreto. La provincia de Santa Fe está por arriba de la media nacional, pero tener a nivel país el 60% no quiere decir que todas las provincias tengan ese porcentaje. Hay algunas que tienen un muy bajo porcentaje y otras más elevado. Entonces, eso también tenemos que tratar de equiparar. ¿Y eso qué es? ¿Atributo de velocidad de vacunación de cada provincia o que las vacunas no llegan iguales a todas las provincias? Vos consultás la página del Ministerio de Salud de la Nación y vas a ver que hay vacunas distribuidas, eso quiere decir las vacunas que salieron para cada una de las jurisdicciones, y las vacunas aplicadas. ¿Eso qué quiere decir? La vacuna que cada provincia aplicó en su lugar. Y siempre hay un remanente, actualmente, la última vez que consulté, había un remanente de casi 8 millones. Entonces, ¿qué quiere decir? Que desde el Ministerio de Salud salieron y hay 8 millones que están en un stand-by. Deben estar en algunas heladeras, pero por eso. Y esas vacunas no sirven. Las vacunas que sirven son las vacunas que están aplicadas. Claro. Entonces, habría que estimular de una u otra forma que cada una de las jurisdicciones, digo jurisdicciones refiriéndome a cada provincia, tome los recaudos necesarios para vacunar en cualquier, no en cualquier lugar, pero en cualquier oportunidad a la población. Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires estaba haciendo lo que se conoce como vacunación a demanda, es decir, en todos los centros de salud las personas pueden ir a buscar la vacuna. Me parece una cosa correcta, porque también hay que ampliar los horarios de los centros de salud, o mejor dicho, ampliar los horarios de los vacunatorios, porque también eso va a favorecer a que las personas salgan de trabajar, a la salida del trabajo, antes de entrar a trabajar, en algún momento puedan ir a vacunar. Eso favorecería la vacunación. Es decir, analizar en cada jurisdicción, porque no es lo mismo la población de Santiago del Estero, Chaco, Rosario, Santa Fe, Bariloche, o sea, son distintas la idiosincrasia de cada uno de los lugares, y buscar la manera local de estimular la vacunación. Sí, aparte, como siempre decimos, doctor, con el diario del lunes que tenemos los que vivimos por estas zonas del planeta, aprovechar esa información de primera mano que tenemos para encontrar a toda la población vacunada, ¿no? Sí, yo por ahí le decía a uno de tus compañeros, le decía que estamos leyendo, o leemos el diario de Irigoyen, o
no tenemos compresión de texto o nos salteamos algún renglón, Sí, verdad. porque vos te das cuenta que siempre estamos teniendo el diario del lunes nos llega todos los días a nosotros, pero no lo sabemos aprovechar. Sí, total. A ver, no sé si me explico lo que Sí, quiero es decir. claro. Sí, sí. Es que me da la sensación de que no aprendemos de los errores o no aprendemos de los aciertos de los demás, porque muchos son aciertos y no los sabemos aprovechar. Doctor, ¿qué le diría a la gente? Que se cuide, que se siga. Lamentablemente me van a odiar. Yo en una época, en un momento dado, decía el barbijo hasta el 31 de diciembre, Claro. pero me parece que Real, me más. voy a tener, me voy a No. tener que ir, me voy a tener que ir tomando temporadas, ¿viste? Temporada en el 2021. Doc, digamos 31 de diciembre, pero no digamos No de el qué año. años, no de Claro. qué años. Exacto, sí, Y chao. sí, como digo yo, ese que pone, lo mismo ese que pone en el kiosco, en 10 minutos vuelvo. Sí, sí, ¿Desde sí, cuándo? sí, sí. Y un día le puse a partir de qué hora a una persona conocida, ahora le pongo a Claro. partir de qué hora, porque no sabe, bueno, acá no, fuera de Sí. broma y bueno, dándole un poco de sentido a Claro. esto, Sí. es decir, seguir con los controles fundamentales, estimular la vacunación, el distanciamiento, el lavado de las manos con agua y jabón, o alcohol al 70, alcohol en gel. Es decir, lo mismo reforzarlo y salir a la calle con el barbijo en el bolsillo. Cuando veo que hay mucha gente, me pongo el barbijo. También hay que tener en cuenta, el barbijo no es ad eternum, no es infinito. Sí. Hay que o lavarlo si se lava o cambiarlo cada tanto, porque si no, no tiene sentido. Pero el uso del barbijo es más que importante. Muy bien. Bueno, doctor, muchísimas Gracias, gracias, Doc. por Muy el tiempo amable. que nos ha brindado. Un gusto, seguiremos en contacto seguramente, ¿sí? Bueno, un gusto para mí también. Un Hasta abrazo. luego. Saludos, Adiós. hasta Muchas luego. gracias.